Buenas tardes, son las 5 en punto. Vamos a comenzar esta mesa. Tenemos unos ponentes extraordinarios en esta mesa de indicadores de calidad. Sé que igual el tema no es demasiado atractivo, pero es importantísimo en todos los ámbitos de la medicina y, por supuesto, en el ámbito de la electrofisiología, que es aún más importante porque anuda clínica, anuda procedimientos y realmente vamos a intentar desgranar en esta mesa los aspectos más importantes de la calidad en los trastornos del ritmo. Hay una parte de que necesitamos indicadores de calidad, nos vamos a hacer esa pregunta. Los indicadores de calidad en las guías clínicas, que están mucho más de los que nos pensamos día a día. ¿Cómo se implementan esos indicadores de calidad? Y finalmente el doctor Javier García Seara nos va a hablar de los registros de calidad de la Sociedad Española de Cardiología. Es excelente y alguno más. Así que el doctor Julio Almor del Centro Médico Tecnon, perdón, iba a decir del Hospital del Mar, Centro Médico Tecnon, comenzará. Necesitamos indicadores de calidad y ¿por qué? Bien, muchas gracias a la sección y a la mesa y especialmente a los 7, 8 personas del público que han venido a aguantar esta parte. No sé si agradecer a la sección esta invitación o maldecirla porque realmente no me esperaba este tema, pero bueno, básicamente es, sí, como te he dicho antes, realmente al final, poniéndonos serio, realmente es un tema interesante porque al final nosotros trabajamos para tener unos resultados y esos resultados tienen que tener una cierta calidad y esa calidad se mide tanto en seguridad como en eficacia, como luego veremos también en eficiencia, ¿no? Evidentemente, sobre esta sesión no tengo nada que declarar, ni siquiera los papeles de Panamá de cada año. Y es una sesión que, más que científica, desde mi punto de vista, cuando me la plantearon, me pareció algo más filosófico. No digo, bueno, aquí, más que hablar de ciencia, voy a filosofar un poco a ver qué se me ocurre para hablar de esto. En realidad, un indicador es una unidad de medida. O sea, la única manera que tenemos de saber lo que estamos haciendo, la única manera de poder compararnos, hacer benchmarking con otros países o con otros hospitales de nuestro entorno, la única manera de poder hacer esto es pudiendo medir. O sea, al final hay que medir. Y es un elemento de gestión, pero es un elemento de gestión que necesitamos utilizar en nuestro día a día. Y pongo esta diapositiva, no porque tenga yo un Toyota ni nada de eso, ni para rellenar un poco la sesión, porque no sabía qué decir, pero básicamente pongo este ejemplo de Toyota, porque Toyota desarrolló el TPS, Toyota Production Systems, que básicamente cuando se estableció en Estados Unidos, lo que hizo básicamente fue una medida de lo que perdían en el mantenimiento de todas sus fábricas y básicamente lo que perdían en transporte, lo que perdían en logística, lo que perdían en, o sea, lo que hacían toda una serie de sistemas de empobrecimiento de la compañía que si se pudieran eliminar podrían hacer que la compañía funcionara mucho mejor. Y esto después otras empresas automovilísticas hicieron exactamente lo mismo. Y esto estoy hablando de los años 60 del siglo pasado. Porque finalmente cuando nosotros planteamos un cambio estratégico, y esto lo hablo un poco en el sentido de cuando uno hace una gestión hospitalaria, sea jefe de sección, jefe de servicio, sea director de un hospital o lo que sea, al final nosotros siempre tendemos a buscar un objetivo para mejorar. Pero para mejorar hay que saber dónde estamos, de dónde partimos. Y nosotros trazaremos una estrategia para ir al final de donde queremos ir. Pero esa estrategia también tiene que llevarnos a poder medir a dónde llegaremos. Por tanto, tenemos que saber de dónde partimos y a dónde llegaremos. Y eso la única manera es tener indicadores para poder hacerlo. De hecho, la Sociedad Española de Cardiología ya publicó un informe, que es el informe InCardio, ya en el año 2015, pero la Sociedad Española de Cardiología ha seguido recogiendo datos en el registro de calidad de cardiología, el Recalcar, SEC Excelente, etcétera, etcétera. Está recogiendo datos constantemente, anualmente, a través de los jefes de servicio para saber exactamente qué indicadores de calidad y qué indicadores asistenciales tenemos en función del centro, de la tecnología, de la acreditación de cada uno de los profesionales que tenemos, en fin, de una serie de parámetros para al final analizar unos resultados que al final son también indicadores, estos indicadores de resultados, esto no sé si vuelvo aquí, indicadores de resultados y básicamente son los de siempre, o sea, básicamente qué iatrogenia tenemos, cuál es la mortalidad, cuál es la morbilidad, cuál es la tasa de hospitalización, etcétera, etcétera, reingresos, etcétera.
Y eso nos permite, como he dicho antes, compararnos con, nos permite hacer un benchmarking. Benchmarking, en este caso, por ejemplo, de los resultados de la cirugía no cardíaca en Europa, ¿no? Pues realmente al final las complicaciones cardiovasculares de la cirugía no cardíaca en Europa, pues un poco puedes permitir, en función de los países, saber cómo está cada uno. Y básicamente esta gestión hospitalaria ha cambiado un poco el aspecto que teníamos un poco de la enfermedad, ¿no? Ya no se trata de tratar enfermedades, sino se trata de tratar procesos asistenciales. Y en esos procesos asistenciales pues hay que integrar diferentes estructuras, no solamente la atención hospitalaria, sino la atención primaria y la atención, dijésemos, de convalescencia. Hay que trazar planes, cada Consejería de Salud, que están transferidas las concesiones de sanidad a cada consejería, tiene que trazar un plan de salud para cada proceso. Eso tiene que ver refrendado por un plan hospitalario para ese proceso y un plan del servicio de cardiología para ese proceso. Por ejemplo, pensemos en establecer una ruta de fibrilación auricular. En la ruta de fibrilación auricular hasta hemos de implicar a las farmacias, es decir, la detección precoz de la fibrilación auricular es muy importante. Por tanto, cada vez que un señor va a recoger la medicación a una farmacia, pues allí no cuesta nada tomarle un registro con Cardia, con el LifeCore, con lo que sea, para ver si está en fibrilación auricular o no. Eso puede pasar inmediatamente a primaria, ese primaria puede derivarlo rápidamente a una unidad de electrofisiología, esa unidad de electrofisiología puede... Y todo esto pone en marcha un proceso transversal que haga posible el tratamiento de estos pacientes precoz para que la cosa vaya bien. Básicamente, en el registro Incardio, como he dicho antes, básicamente se recogía una serie de parámetros a nivel de un servicio de cardiología, que fíjense que básicamente los que recogía aquel informe eran 111 propuestos, de los cuales solamente 9 indicadores se referían a electrofisiología. Fíjense, la espera media de la primera vez a consulta de dispositivos, obviamente todos eran anuales, menos de 30 días. Indicadores de proceso de fibrilación auricular, porcentaje de cardioversiones eléctricas realizadas antes de los 45 días, el 100%. Porcentaje de procedimientos de ablación de venas pulmonares, más del 100%. Porcentaje de complicaciones mayores en ablación de FA, tanto. O sea, en realidad, al final son 9. Ahora, ustedes díganme si esto realmente define lo que es una unidad de arritmias, define lo que es una sección de electrofisiología y define con estos 9 solamente indicadores si podemos más o menos medir o compararnos con. Yo creo que son pocos. Y esto simplemente, el día que preparaba la sesión esta, me puse un poco a darle vuelta y bueno, faltan indicadores, son suficientes, son útiles, hombre, útiles son, pero yo creo que faltan muchos indicadores. Por ejemplo, número de REDUS al año en FA. Pues hay que ver realmente en paroxísticas y en persistentes cuánto tenemos. Por ejemplo, en paroxística, pues probablemente debíamos de tener unos REDUS de menos del 20% o alrededor del 20%. A lo mejor en persistentes, pues del 30 o 35%. Porcentaje de FESPAS, pues esto debe tener un cierto reflejo. O sea, debemos tener por lo menos 65 o 70% de FESPAS. ¿Dispone el servicio de una ruta de fibrilación auricular que integre primaria con atención hospitalaria? Tiempo de detección de fibrilación auricular y visita por el electrofisiólogo o tiempo hasta ablación. Esto se ha visto claramente que influye en endpoints mayores de mortalidad y de reingreso. Número de procedimientos por día, porcentaje de procedimientos con anestesia en sala, porcentaje de bloqueo AV en taquicardia intranodal, porcentaje de punción femoral ecoguiada. Todos son, a fin de cuentas, son indicadores de calidad. Porcentaje de estimulación biventricular en pacientes con resincronización cardíaca o incluso porcentaje de estimulación de rama, porcentaje de respondedores a resincronización. Está el centro acreditado por la ERA, número y calidad de publicaciones al año, experiencia de los profesionales, cuántas ablaciones de FA hace cada uno de ellos. Se me ocurrió en un rato que me puse a hacer un poco la presentación. Es decir, hay muchísimos indicadores que pueden hacer. Obviamente las sociedades científicas lo han implementado. La doctora Alonso, que me seguirá, explicará que las sociedades científicas, sobre todo la sociedad europea, pues ha implementado muchos más indicadores de los que inicialmente se plantearon en el Incardio. Esto es un poco un reflejo, un poco de lo que comentaba antes. El tiempo a la ablación influye específicamente en los endpoints duros, específicamente no solamente en pacientes con fracción de eyección por encima del 35%, sino en pacientes con fracción de eyección por debajo del 35%, y es importante. Y luego también hay indicadores que llamo yo de futilidad, o sea, indicadores de cosas que no se deben hacer. Esta señora es una paciente, como pueden ver, esto no es la teta, esto es una molla que le cubría la ingle, esto es la ingle de la paciente, y esto básicamente es una señora obesísima, o sea, una señora que era más fácil saltarla que rodearla, donde la punción femoral en el segundo procedimiento tuvo una complicación vascular severa y yo tuve la suerte o la desgracia de hacer el tercer procedimiento. Esta señora tenía ya aisladas las venas pulmonares, tenía hecho un post posterior y básicamente no hubo nada que hacerle, simplemente me dediqué a hacerle el mapa de voltaje. Esta señora no puede volver
a ser enviada a hacer una ablación de FEA porque no hay nada que quemar. Esta señora no tiene posibilidades. Esta señora tiene 78 años, una aurícula de 55 milímetros y tiene este aspecto de voltaje. Por tanto, estos pacientes no hay que enviarlos a hacer ablación. Pero, como digo, los indicadores no solo son lo que, ya digo, el acto médico es un acto al final individual entre un médico y un paciente, pero obviamente al médico le interesa una serie de cosas que sobre todo son la eficacia, pero más la seguridad. Lo que no quiere el médico es hacerle daño, pero quiere sobre todo eficacia. Al paciente le interesa tanto la eficacia como la seguridad, lo que quiere es curarse y aparte que no le pase nada. Y al gerente, sobre todo, le interesa también la eficiencia. Y hay que tener en cuenta que hay parámetros de eficiencia que hemos de tener muy en cuenta cuando hacemos este tipo de tratamientos, porque sabemos que estos tratamientos, y se ven ya en las curvas de Kaplan-Meier, a pesar de los tratamientos y a pesar de la implementación de la nueva tecnología, los pacientes siguen viniendo y viniendo y viniendo. Y yo ahora trabajo en el ámbito privado, pero he trabajado muchos años en el ámbito público y un poco les hago la comparativa un poco de cuando yo trabajaba en la pública y cuando yo trabajaba en la privada. Fíjese, en la pública utilizábamos como mínimo 3 catéteres para hacer una ablación de fibrilación auricular. Aquí en la privada con uno va que chuta. Utilizábamos ICE, utilizamos eco intracardíaco, en la privada no utilizamos porque sale muy caro. Sonda esofágica, obviamente, se puede utilizar en cualquiera de los dos. Anestesia en la privada tenemos en cada procedimiento, en la pública un día por semana. Tiempo de escopia, en la pública era más o menos unos 10 minutos. Hacíamos sobre todo crío y más o menos tardamos unos 10-12 minutos. En la privada, pues un minuto. Tiempo de procedimiento, casi 2 horas en la pública. El tiempo de procedimiento en la privada, 60 minutos. Tiempo de cambio de paciente en la pública, 60 minutos, casi 1 hora. En la privada, en 20 minutos tenemos ya todo preparado para seguir. Y sobre todo el coste en euros es mucho más coste eficiente la privada que la pública. Esto es un tema al final de números. Yo no voy a hacer una apología aquí de la privada porque sabéis también que en la privada, por ejemplo, en el tema del pacing, Alemania, que donde muchos centros son conocidos y todo esto, hace una tasa por millón de habitantes de pacing de casi 3 veces más que España. Claro, aquí en la privada hay condicionamientos lucrativos, pero también hay condicionamientos defensivos, y eso hace que, por ejemplo, países como Bélgica, como Francia, como Alemania, hagan mucho más pacing tal vez del que toque. Pero quiero decir que sin dejar la parte buena o la parte mala de cada cosa, obviamente la eficiencia en este caso es mejor a nivel privado. Y cuando hacía también esta presentación me planteaba un poco el tema de la utilidad de los indicadores, ¿no? Porque al final yo pienso, bueno, los indicadores al final te sirven para evaluar la situación donde estás, pero yo, al final, si yo tengo un problema de espalda y tengo que ir ahora a un neurocirujano a valorar si mi hernia discal me la tiene que operar y no lo conozco de nada y no tengo ni idea de esa especialidad, ¿yo cómo valoro a este profesional? O sea, lo valoro porque tenga muchas publicaciones, tenga un PubMed con muchas publicaciones, tenga muchas revistas en percentil Q1, Q2, otros indicadores bibliométricos, me entrevisto con él y le pregunto un poco cómo trabaja y qué impresión me da este señor, o tengo referencias de algún otro colega que me diga cómo va, ¿no? Pues un poco al final, para valorar el trabajo de las personas y especialmente en un ámbito a veces tan individual como es el acto médico, pues realmente al final los indicadores te dan una idea general de cómo está la situación, pero llevarlo, dijésemos, a la práctica clínica, al acto individual de cada médico con cada paciente, a veces es difícil. Y, por tanto, las conclusiones de mi charla son que básicamente los indicadores nos permiten medir, y yo creo que son fundamentales para poder hacer gestión hospitalaria y permiten lo que es el benchmarking entre hospitales, entre comunidades, entre países, etcétera, etcétera. Son la base para la comparación entre centros, como digo, son la única manera de implementar mejoras, la única manera de saber si has mejorado es a ver cómo estabas antes para saber realmente dónde llegas, pero desde mi punto de vista no son perfectos y el acto médico, como digo, sigue siendo un acto individual y la capacidad, experiencia y pericia del operador difícilmente se puede reflejar en indicadores generales. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a dejar al final de la mesa unos minutos para preguntas y debatir. Y me presento a la siguiente presentadora o moderadora, Concepción Alonso Martín, que viene del Hospital de Sant Pau en Barcelona, que nos va a hablar sobre qué indicadores de calidad tienen las guías clínicas actuales. Muchas gracias, Conchi. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me sumo también al agradecimiento
a la sección por haberme invitado a este tema, que no es un tema que uno se espera así a priori, pero bueno, está bien porque siempre aprendes. Me ha gustado mucho la charla de Julio, la verdad, muy bien. Y bueno, a vosotros también muchas gracias por estar aquí esta tarde, que bueno, ya es un poco tarde y estamos en Petit Comité. Me toca hablar de indicadores de calidad en las guías de práctica clínica de la Sociedad Española, de la Sociedad Europea de Cardiología, las de FA, pacing y arritmias ventriculares, es por lo que me han preguntado. Esta diapositiva es una diapositiva del año pasado. Es una diapositiva, era jueves, era 16 de junio, pero era jueves, hoy es viernes. Yo tenía que hablar del DAI en pacientes con disfunción ventricular y la actualidad más allá de las guías de práctica clínica, así que al año pasado fui más allá, este año voy a volver del más allá, porque me han vuelto a preguntar por las guías de práctica clínica, pero por una vertiente de las guías de práctica clínica un tanto especial, ¿no?, que ahora está pues, de moda, está dándosele valor a nivel de la Sociedad Europea de Cardiología y de otras asociaciones y de otras sociedades, ¿no?, y es hablar de indicadores de calidad. Y a mí, como a Julio, pues cuando hablas de indicadores de calidad piensas en la vertiente un poco empresarial, ¿no?, en la vertiente de gestión, en la vertiente de gerencia, etcétera. Y hay esta frase de este señor, de Peter Drucker, que dice: tú lo que no puedes medir no lo puedes cambiar, ¿no? Por lo tanto, es importante, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que tú mides y ves en dónde estás y ves qué puedes mejorar, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir un poco por pasos, ¿no? Ya ha hablado el doctor Martini también de lo que es calidad, ¿no? Y me ha gustado esta diapositiva en que ponía la calidad para el gerente, la calidad para el médico, la calidad para nosotros. Como yo voy a hablar de los criterios de calidad en las guías de práctica clínica, al fin y al cabo son criterios de calidad para nosotros. Cuando tú fijas un criterio de calidad es pues esa condición que tiene que cumplir una práctica asistencial que hagamos, X, ¿no?, para ser considerada como una cosa de calidad, un acto de calidad. Y luego el indicador es lo que utilizamos para medir ese procedimiento, ¿no? Es la forma en que se evalúa y generalmente es un número o un porcentaje. Bueno, pues qué porcentaje de complicaciones, qué porcentaje de éxito, qué porcentaje de aislamiento en primer paso, como decía Julio, etcétera, etcétera. Pero luego hay que ponerse un estándar, ¿no? Hay que ponerse un estándar, tiene que ser cuánto es calidad, también hay que ponerse un estándar. Es 100% de aislamiento en el primer paso, es un 95%, bueno, tenemos que hablar de estos estándares, ¿no? Y entonces, en las guías de práctica clínica, que tenemos relativamente recientes, de FA, de pacing y de arritmias ventriculares, pues sí que hay una referencia en estos documentos a que la sociedad está creando unos criterios de calidad, unos indicadores de calidad, ¿no? Pero realmente en las guías, cuando tú te lo miras, pues yo pensé, pues qué poco es esto, ¿no? Hasta que te pones a mirar y te das cuenta de que hay todo un proyecto, un programa de desarrollo de indicadores de calidad para estas guías. Y hay un grupo de trabajo, o un grupo de expertos que se ha dedicado a crear, digamos, a sentar las bases para desarrollar estos criterios de calidad que tienen unos objetivos. Se dice como objetivo que es evaluar el nivel de adherencia o de implementación a las guías, ¿no? Sabemos que hay algunas publicaciones que dicen que la tasa de adherencia a las guías en algunos sitios pues, deja que desear en algunos aspectos. También para, obviamente, lo que se pretende es mejorar la calidad, ¿no?, y los resultados, y esto es lo que podemos usar pues, desde los médicos, las sociedades, etcétera, implementar estos indicadores en nuestra práctica habitual para intentar mejorar la calidad de nuestros pacientes. Este es un esquema, aquí en las cosas estas de gestión y en los esquemas estos muy bonitos con los colorines, ¿no?, en cómo asientan ellos el desarrollo o cómo pretenden hacer el desarrollo de estos programas, de estos indicadores de calidad, ¿no? Y se trata de ver la estructura sobre la que vamos a trabajar, bueno, son los protocolos, los centros, los especialistas, etcétera, etcétera, el network, digamos, que vamos a mirar, el proceso, es decir, cómo implementamos esas medidas, esos indicadores a lo largo del tiempo y luego, pues obviamente, miramos los resultados, ¿no? Y yo me sorprendí mucho cuando encontré realmente estos documentos, que son los documentos de los indicadores de calidad de las guías de práctica clínica, como veis, de fibrilación auricular, de pacing y de arritmias ventriculares, que es de lo que a mí se me pregunta hoy. Pues fijaros, si le parecían pocos a Julio, a mí estos me parecen muchos. O sea, imagínate, en las guías de fibrilación auricular
ellos los domains, que llaman los dominios, ¿no? los campos de actuación, fijan 6 campos de actuación, 17 indicadores de calidad importantes y 17 secundarios, digamos, ¿no? 34. En las guías de pacing un poco menos, 7 y 4, 11, y en las guías de arritmias ventriculares, pues 25, 17 y 8 secundarios. Evidentemente, yo no voy a pretender aquí, porque son documentos que están, no sé, todo el mundo los puede encontrar y puede hablar de qué indicadores, ¿no? Pero simplemente para mostraros un poco, esos son los campos en los que ellos dicen, tú puedes utilizar como indicador de calidad, por ejemplo, a nivel del seguimiento del paciente, pues en cuántos tú en la consulta calculas el CHA2-VASc, a cuántos le haces una creatinina, por ejemplo, ¿no? Si en la parte de anticoagulación, a cuántos anticoagulas con un CHA2-VASc de más de 2, a cuántos no anticoagulas, en la fase de control de ritmo, control de frecuencia, todos los aspectos estos, o en los resultados, que es lo que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Pues cuántas complicaciones, cuánto éxito en la ablación, etcétera, etcétera. Cada uno de estos campos tiene bastantes indicadores, o sea que puedes, digamos, testar la calidad de lo que tú haces con muchos de estos indicadores en la fibrilación auricular. En las guías de pacing, lo mismo, ellos fijan estos 4 dominios, que son estos 4, no sé si funciona esto, así, estos 4, digamos, campos, los domains, estos que llaman ellos, y luego fijan unos indicadores de calidad importantes, que es, por ejemplo, pues si tú pones antibiótico, por ejemplo, antes de hacer el implante, veis aquí todos estos otros indicadores, que son indicadores si el hospital tiene para hacer un eco transtorácico y un registro de remoto, etcétera, etcétera. Y fijaros aquí que dice, un indicador de calidad es que los centros estén dentro de algún registro. Esto es una cosa que supongo que hablarán después el siguiente ponente, ¿no? Pues nosotros sí que estamos en el registro, tenemos un registro de marcapasos con las limitaciones que tiene, porque no se reportan todos los implantes, pero bueno, es algo que, bueno, ya tenemos algún criterio de calidad que cumplir. Y luego tenemos las guías de arritmias ventriculares, que es este otro gráfico muy bonito, muy colorido, donde los campos son, si no veo mal, 8, que veo mal, pero bueno, 8, y pues tú puedes medir pues, desde cómo haces el screening para la prevención de la muerte súbita desde los pacientes hasta el tratamiento que les haces, a cuántos implantas el DAI. En la parte roja, esta donde tengo aquí la flecha, pues bueno, es también otro aspecto que nosotros pues hemos dado un pasito al menos, porque tenemos las guías de práctica clínica, las guías el registro, ¿no? del desfibrilador. O sea que muchos indicadores que nos podemos fijar, ¿no? Para trabajar y para intentar implementarlos en nuestra práctica habitual para ver la calidad de lo que hacemos. Ahora la pregunta que yo hago, digo, ¿es necesario realmente medirlo todo? ¿Es necesario medirlo todo? Y encontré este párrafo, que esto es de la guía de calidad, de un documento de calidad del Sistema Nacional de Salud. Me gustó porque yo estaba pensando, madre mía, anda que no hay indicadores, que era una sorpresa para mí, porque yo no había visto estos documentos. Fíjense que dice que el conjunto de documentos de indicadores claves del Sistema Nacional de Salud deben tener sus contenidos bien delimitados, con precisión, ¿no? Aquello, fijar unos estándares, lo que decía yo al principio, no debe ser excesivamente cuantioso, es decir, no por mucho medir mucho, todo, tampoco a lo mejor vas a mejorar mucho la calidad, y se concibe como un conjunto dinámico, que deberá perfeccionarse o deberá modificarse con el tiempo. Entonces, pues tenemos que empezar por algún sitio, porque ponerse a medirlo todo de repente tampoco creo yo que sea lo más... Nos va a apabullar un poco a los médicos, ¿no? A los profesionales. Entonces, yo creo que se ha de definir un poco qué es lo importante, qué es lo que hay que medir, que a lo mejor tenga un impacto en la calidad asistencial, lo que más impacte la calidad asistencial, priorizar, obviamente la seguridad yo creo que siempre se ha priorizado en todas las guías de práctica clínica. Luego hay que implementarlo esto, porque no simplemente es decir, tú mire cuántos pacientes con CHA2-VASc, más de 2 o 3, les anticoagulas, sino que tienes que escribirlo en algún sitio, que quede reflejado en un sitio. Eso lleva a implementar una serie de recursos informáticos, registros, informes, que vayan a la historia clínica, que se puedan consultar. O sea, no es una cosa fácil, así yo saco estos indicadores y ya está. Y luego el poderse comparar, ¿no? El poderse comparar siempre es bueno, porque bueno,
¿Con quién nos comparamos? Pues habitualmente nosotros en los registros que tenemos, tú te comparas con todo el entorno, porque los registros de DAI o de marcapasos o de ablación, lo que sea, son anónimos. Entonces, pues tú te comparas con lo que sabes que hay en el conjunto de España, ¿no? Luego otra cosa, el indicador. El indicador ideal yo creo que debe ser un indicador, pues eso, ¿no? Un indicador que tenga realmente un impacto en lo que hacemos, que sea factible, que sea fiable, que sea fácil de usar, fácil de implementar, fácil de interpretar y que lo podamos revisar si hace falta. En las guías de práctica clínica, por ejemplo, en las de fibrilación auricular, hay un documento, un suplemento, en el que te vienen todos los indicadores que se refrendan un poco en el nivel de evidencia que hay en las guías de práctica clínica. Es decir, tú vas indicación clase 1 y ahí te ponen el indicador. Pues ablación después de, yo qué sé, en los pacientes después de probar un fármaco antiarrítmico, indicación clase 1 la ablación. Pues el indicador es mirar cuántos pacientes después, o sea que es un poco así. Pero las guías de práctica clínica también cambian a lo largo del tiempo. Este es un artículo ya desde el 2014, pero ve un poco cómo cambian las guías de práctica clínica, las indicaciones tipo 1 de unas guías a otras. O sea que hay que estar dispuesto también a que esto va a cambiar y por lo tanto habrá que adaptarlo a los cambios, ¿no? ¿Y cómo cambian? Pues generalmente las recomendaciones varían de unas guías a otras en función del nivel de evidencia. Evidentemente, el nivel de evidencia más fuerte, más potente, hace que a lo mejor la indicación permanezca durante más tiempo, ¿no? Y incluso en este artículo dicen que había a veces recomendaciones que tenían un nivel de evidencia escaso, ¿no? Y bueno, siempre cambian con el tiempo, por lo tanto tenemos que adaptar también estos registros, estos indicadores a estos potenciales cambios. Y luego me gusta esta frase de medir para mejorar. Yo creo que siempre es medir para mejorar, pero no sé si siempre, me he puesto siempre entre comillas porque encontré este artículo, que es un artículo no a nivel europeo, sino a nivel americano, que era de un grupo un indicador que se creó en Estados Unidos, que era la tasa de rehospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, rehospitalizaciones a 30 días. Aquí no era solamente medir, sino que en función de la tasa de hospitalizaciones, el Medicare no pagaba toda la estancia hospitalaria segunda, si lo he entendido bien, que es un poco así. O sea, si tú rehospitalizas al paciente a los 30 días, antes de los 30 días el Medicare no te pagaba toda la hospitalización. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente se buscaba un poco la manera de, digamos, de echar la ley, echar la trampa, ¿no? Decía, en vez de no rehospitalizaciones, sino observación en urgencias durante un tiempo, observación en unidades de estancia corta. En resumen, que al final, después de implementar todo esto, durante tiempo, esto formó parte del Obamacare, que se puso en marcha en Estados Unidos. Al final, cuando medían los resultados durante estos periodos de tiempo que tuvieron estas tasas de hospitalización, que querían poner este indicador, había aumentado en algunos casos la mortalidad de estos pacientes. O sea que siempre hay que medir para intentar mejorar, pero siempre hay que estar atentos a las variaciones que puedan tener estos indicadores, porque a veces pues puede ser como en este caso, ¿no? Así que yo concluyo, medir, creo que sí, creo que hay que medir, pero hay que priorizar lo que vamos a medir. Medir bien, si lo vamos a hacer, hacerlo bien, ¿no? Hacer unos buenos programas para medir lo que queremos medir y analizar continuamente estos datos, reevaluarlos y ver en qué medida vamos progresando. Hay estas frases que están bien, que es la efectividad es hacer las cosas correctas y luego la eficiencia es hacerlas bien hechas, hacer las cosas bien hechas. Nada más, yo aquí desde... Muchas gracias, doctor Alonso. Perfecto. Muchas gracias, Concha. Siguiente ponente, el doctor José Manuel Rubio, de la Fundación Jiménez Díaz. Que nos va a hablar de la implementación de esos indicadores. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí, porque verdad que, en fin, gracias. Y yo también me sumo al agradecimiento a la sección por esta invitación a formar parte de esta mesa, aunque me pasa como Julio, que yo vi la charla y dije, vaya charla que nos han dado la sección, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué decimos. Y es verdad que es inevitable que cuando yo
empecé un poco a preparar la charla y dije, a ver si puedo mantener un poco el nivel que tienen tanto Julio como Conchi como Francisco Javier, digo, porque son buenos ponentes, ¿no? Con lo cual, a ver qué digo yo, ¿no? Evidentemente, alguna cosa no vamos a pisar, ¿no? Lo que ha dicho Julio, yo algo también voy a también reforzarlo, y también lo que ha dicho Conchi también, ¿no? Y seguro también algo de lo que va a hacer también luego Francisco Javier, ¿no? Pero bueno, la pregunta es indicadores de calidad, ¿no? Dice, yo vi la pregunta y dije, a ver, cómo implementar indicadores de calidad, que son cosas muy teóricas, pero luego en el día a día ahí están, ¿no? Y es verdad que yo cuando pensaba en la charla dije, si es que en el fondo esto lo hacemos todos los días, o sea, en el fondo nos guste o no nos guste, estamos embarcados hoy en día en no solamente hacer evaluaciones, sino en algo mucho más. Nos reunimos con dirección de enfermería, dirección médica, con compañeros nuestros, con jefe de servicio, ¿no? Y la gestión de la calidad es una cosa que hacemos, pues en el fondo, es verdad, día a día, ¿no? Es muy importante, ¿no? Con lo cual digo, bueno, a ver qué hacemos en el día a día que podemos implementar un poquito mejor, ¿no? Cuando empecé un poco a ver el tema claro, uno se va a grandes documentos de la OMS, de la OCDE, que es la calidad y tal, ¿no? Como también dice Conchi, pues eso, los documentos que de la Sociedad Española de Cardiología, la Europea de Cardiología, y la OMS en el fondo habla de calidad como, la atención sanitaria de calidad, como aquella que identifica las necesidades de la salud de la población, educativas, preventivas, protectoras de mantenimiento, y destina los recursos necesarios para que hagamos eso bien, ¿no? Que en el fondo uno lo piensa y dice, a ver, ¿qué es? Saber qué tenemos que hacer y hacerlo bien, básicamente, no tiene mucho misterio, ¿no? Eso es lo que dice la OMS, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a salud? ¿Cómo lo hacemos? Y hacerlo de la mejor manera posible siempre, ¿no? Cuando uno lee una serie de artículos de investigadores personales o de la OMS o de la CDE, pues uno encuentra palabras que también nos ha dicho antes Conchi, de efectividad, de eficiencia, y todos los documentos hablan de efectividad, de eficiencia, de acceso al sistema sanitario, de mejora de la salud, de seguridad del paciente, ¿no? Y también una cosa muy importante que tampoco se ha dicho aquí por el momento, pero que es en el fondo es lo que el paciente opina, que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Al final, en el fondo, decía antes Julio una cosa, dice, bueno, cuando tú preguntas por un médico, un paciente, otro colega tuyo, al final lo que manda mucho es la experiencia del paciente, o sea, eso de verdad marca mucho qué opina cada uno, ¿no? Y eso es una cosa que es muy importante y que hay que darle mucha importancia, ¿no? Lo que al final el paciente opina es lo que sirve de calidad, de saber si lo que hacemos lo hacemos bien o mal de verdad, ¿no? Entonces, por no repetir todo esto, pero bueno, en el fondo la OMS obliga a que tengamos en la cabeza conceptos claves que son efectividad. Si yo le hago una población general, una PSA, para ver si tiene un cáncer de próstata, o si pongo una vacuna para el herpes, que eso de verdad sea efectivo lo que estoy haciendo, ¿no? O una ablación de una vía lenta, una ablación de una vía accesoria, o lo que sea, ¿no? La eficiencia es un concepto que se parece que no es lo mismo. La eficiencia es que tú haces algo, pero que eso es eficiente en el sentido de que no es coste excesivo, y lo que tú has invertido para hacer eso es algo que de verdad da eficacia en un procedimiento, ¿no? Si yo pongo una vacuna de herpes, como se pone actualmente a la población mayor, ¿no? Que eso de verdad sea eficiente y efectivo en esa población en general, ¿no? Y que sea segura. La seguridad es una cosa muy importante, ¿no? Y el acceso, pues cuando uno piensa en esto, dices, claro, pensamos en nuestro entorno, pero el acceso sanitario, la OMS, como lo define, como algo que, dices, claro, es que no es lo mismo tener un paciente para hacer una ablación aquí, que en África, que en Asia, que en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual el acceso en teoría debe ser universal para todos. Y uno piensa en eso y dices, bueno, pasa también en España. Es verdad, no es lo mismo que a lo mejor tenga un paciente una FEA en Teruel, que en Cuenca, que en Soria, que en Madrid, que en Logroño, con lo cual todo cambia, ¿no? El OMS obliga a que teóricamente el acceso de esos pacientes sea igual en todo el mundo, ¿no? Y con equidad, sin diferencias de raza, de género, de etnia, de geografía, que teóricamente tengamos todo lo mismo, ¿no? Y, de nuevo, la OMS habla del paciente. El paciente debe de opinar al final y decir, lo que me han hecho está bien, no está bien, es efectivo, seguro, en fin, yo me he sentido bien o no. El paciente es una cosa muy importante, ¿no? Y cuando uno ve los indicadores y los esquemas de trabajo de la OCDE o de la OMS, dices, desde lo que yo pienso que tengo que hacer hasta que al final tengo, que es la salud, paso por palabras claves como efectividad, como seguridad, como eficacia, como equidad, como, en fin, como muchas cosas, ¿no? Y al final también el paciente, que es lo que piensa de ese procedimiento que estamos haciendo con él o con ella, ¿no? Con lo cual, pues es muy importante. Lo que pasa es que luego al final dices, ya, todo está muy bien, los grandes documentos de la OMS, el OCDE, pero al final, como dice Conchi, ya, pero ¿cómo medimos esto y cómo lo hacemos en el día a día luego al final, ¿no? Bueno, yo creo que ya se ha dicho aquí, pero en el fondo tenemos una serie de cosas muy importantes. Tenemos registros, licencias, dispositivos, ¿no? Y es verdad que uno lo piensa a veces y dices, deberíamos teóricamente, cuando usamos un catéter nuevo, una vaina nueva o lo que sea, tenerlo registrado. No debería valer que me dejan una cosa para usarlo y ya está, ¿no? Sino teóricamente debería estar registrado y con una licencia concreta, ¿no? No vale hacer cosas a ver qué pasa con esto, ¿no? Off-label se puede hacer, pero no es lo suyo, ¿no?
Registro de procedimientos, ya también se ha dicho antes, es fundamental que hagamos un registro de procedimientos, los nuestros propios, y que hagamos un registro conjunto con más hospitales o centros, ¿no? Que estemos formados todos, que la educación continuada es muy importante, que estemos acreditados individualmente como centros, es una cosa que realmente es muy importante para la calidad, ¿no? Las guías, que es lo que ha dicho antes Conchi, que es una cosa muy importante. También la OMS habla de historia clínica electrónica. Es verdad que no es lo mismo tener un papel con algo que se puede perder, sino que todo lo que tú haces a un paciente esté reflejado en una historia clínica electrónica, que si pasa algún día y dices, no, aquí está puesto que usted hizo esto, no hizo esto y tal, ¿no? Con lo cual debe estar todo reflejado de manera digital para que todo el mundo tenga acceso a esa que haces tú en medicina, ¿no? Y muy importante, no vale que uno se autoacredite, eso está muy bien, sino que una agencia externa te acredite de manera legal, ¿no? Las agencias de la ISO, otras cosas, la FMQ, ¿no? Que te acrediten de verdad que tú lo que haces lo haces bien, ¿no? Y de nuevo, insisto, el paciente es una parte muy importante, su seguridad, ¿no? Y los estudios, los PRIMS y los PROMS, cuando uno los hace, te das cuenta que son muy importantes. No dices, está muy bien que yo piense que esto que he hecho está bien, pero el paciente ha opinado que esto que se hizo no está bien, o aquello que esto no está bien, o está muy bien, ¿no? Con lo cual, eso también es muy importante, los PRIMS y los PROMS, que de hecho ha habido una charla aquí en el Congreso, ¿no? Ya os digo que también todo esto, que parece que es una cosa muy complicada, dentro de un tiempo nos ayudará la inteligencia artificial, seguro, ¿no? Porque son cosas que muchas veces se escapan. Dices que el día a día, si tengo que dar de alta a un paciente, hacer la ablación, hacer el informe de alta, no sé, ¿no? Pues es que todo no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial seguramente dentro de poco nos ayudará un poco a hacer esto de manera incluso mucho mejor que nosotros, ¿no? O sea, que eso seguramente llegará, ¿no? Y muy importante, sobre todo, cuando uno habla de esto con uno mismo, no todo el gerente, con uno mismo, es cambiar el chip, ¿no? Que a veces cuesta mucho, ¿no? Dices, mira, esto es un procedimiento que antes también te he dicho que no es una cosa, es un complejo de procedimientos que al final es eso, una ruta, un proceso, una vía clínica que debe estar en la cabeza de todos para cuando hagamos algo en general, ¿no? Si yo os digo, una chica de 32 años que tiene palpitaciones paroxísticas, que las nota en precordio y en cuello, que se puso adenosina y que se quitó la taquicardia con la adenosina, pues yo os pregunto a nuestra antigua fellow, a Camila, ¿qué hay que hacer? Pues diría una ablación, ¿no? Seguramente. Pero solamente si se lo pregunto eso a Rafa o a Miguel o a José Luis, no, a lo mejor piensan en algo más, ¿no? Que es lo que voy a decir ahora, ¿no? Dices, una ablación, pero vamos a ver esa ablación cómo se va a hacer, ¿no? Y las cosas son mucho más complejas. Esto es una vía accesoria. O imaginaros que viene el hijo del primo tuyo que se ha hecho un electro y tal, ¿no? Entonces tú piensas, vale, hay que hacer una ablación, sí o no, y tal, ¿no? Las guías para eso están, ¿no? Pero seguro que gente ya que hace mucha más gestión, ¿no? A lo mejor José Luis o Rafa, ¿no? Pues por eso dicen, no, una ablación sí, pero una ablación dentro de un procedimiento que es un procedimiento complejo, y eso en el fondo tenemos que tenerlo todo en la cabeza, y es muy importante, ¿no? Decir, vamos a ver, el gerente va a preguntar, vale, le va a hacer una ablación, ¿cuándo le va a hacer la ablación? ¿Cómo se la va a hacer? ¿De qué manera? ¿No? Entonces uno tiene que hacer una ruta de proceso que es muy importante, y esta es una cosa sencilla. Cuando hablamos de FEA es mucho más compleja, una TSV es vulgar y corriente, pero dice, a ver, ¿cuándo le va a ver usted en consulta? ¿Qué le va a pedir en esa consulta? ¿Le va a pedir una resonancia? Pues no, es una técnica normal, ¿no? Con lo cual, en principio, un electro y una eco y punto. Si uno se pone a pedir cosas, pues bueno, se puede pedir, pero no es calidad para ese paciente, ¿no? Definir qué se va a hacer con ese paciente, las guías clínicas, no va a hacer nada usted, el primer procedimiento, el primer episodio, va a usar fármacos, va a hacer una ablación, ¿no? Si hago una ablación al paciente hay que explicar el procedimiento, no vale decirle, le voy a hacer la ablación, sino hay que dedicar un tiempo a aplicarle cómo se va a hacer la ablación, ¿no? Lista de espera, que eso es una cosa que está en el día a día de todos nosotros, ¿no? Y meterlo en la lista de espera, y la lista de espera que no sea una cosa que se le olvida en la cabeza, sino que esté en una lista de espera de verdad, ¿no? El procedimiento programarlo, reevaluarlo. Fijaros que ahora estamos metidos en la Joint Commission en nuestro hospital, ¿no? Y hace poco me preguntaban unos evaluadores si cada mes reevaluamos a los pacientes en la lista de espera. Que yo le dije, digo, cada mes, no, imposible. Imposible, tú pues llamar a un paciente y me decía, pues teóricamente hay que hacerlo. Digo, pues ya le digo a usted que esto es una cosa muy difícil, pero teóricamente en una lista de espera hay que reevaluar si hay que hacer una ablación o no, ¿no? Esa ablación hacerla con efectividad, con eficacia, con seguridad, con lo cual esos conceptos están ahí de manera muy importante. Y cuando se hace la ablación, le das de alta, cuándo la ves en consulta, cuántas veces vas en consulta, porque el gerente te lo va a pedir. Dice, usted va a ver a los 3 meses, 6 meses, le va a dar de alta, no le va a dar de alta, le va a pedir pruebas o no, por un proceso de alta de esa ruta en general, no, y muy importante hacer un registro de unidad, de centro, nacional, internacional, en fin, es que eso esté todo registrado, ¿no? Y como digo, el paciente que al final te diga, me lo explicaron bien,
estoy esperando X meses en la lista de espera, no me gustó cómo me llamó la secretaria porque no me convenció o no estaba bien sedado, ¿no? Entonces, hacer PREMS y PROMS para que el paciente te diga qué haces bien o mal en esa calidad que tú quieres que sea máxima en ese paciente, ¿no? Con lo cual, la vía clínica creo que es muy importante. Cuando uno ya se sienta a pensar qué hacer con el gerente, con el jefe de servicio, es decir, a ver, una vía clínica que me diga qué tengo que hacer con cada procedimiento y con cada paciente que sea clara, ¿no? Que luego, por supuesto, se puede cambiar las veces que quiera, pero que tú la sigas, que es muy importante para ti y para el paciente también, ¿no? En general, ¿no? Julio ha hablado de este documento del Incardio, que ya se ha publicado hace ya 7 años por la Sociedad de Cardiología, que en el fondo todo esto que estoy diciendo yo lo pone en papel de una manera mucho más compleja, en dónde estamos trabajando, qué personal tenemos, qué estamos acreditados o no, qué tecnología tenemos, cómo estamos organizados, ¿no? En fin, pues todo eso es una cosa que es muy importante, ¿no? Y esto también lo ha dicho él, hay una serie de procesos definidos ya, que son procesos más bien globales, fracaso cardíaco, cardiopatía isquémica, FA, valvulopatías, algunos más sencillos, otros más complejos, congénitas, endocarditis, en fin, ¿no? Pero todos esos procesos en el fondo son algo que uno en la cabeza tiene y dice, a ver, ese proceso va de aquí a aquí y tengo que hacerlo de una manera que sea eficiente, eficaz, ¿no? Con seguridad, en fin, todo eso, ¿no? No bien tiene esto, pero lo ha dicho aquí, hay una serie de indicadores que se supone que tienes que cumplimentar si tú estás metido en ese proceso en general, ¿no? Entonces, pues el recalcar lo rellenamos cada año, los jefes de servicio, se completa y tú te obligas a categóricamente cumples esos requisitos que te obligan a cumplir, ¿no? Bueno, no voy a repetir, pero son una serie de requisitos que mortalidad, tiempo de espera, número de evaluaciones de FEA, en fin, todas son cosas que tienes que un poco que cumplir y cumplimentar cada año, ¿no? Y esto, claro, al final dices, claro, es que pues la gente que ha hecho la residencia en la Fundación, me acuerdo cuando empezamos la residencia, nos decían, don Carlos, docencia, investigación, asistencia, son los 3 ejes de tal, ¿no? Y yo me acuerdo de eso cuando era residente y digo, sí, claro, añádale hoy la gestión. Docencia, investigación, asistencia, pero en el fondo del día a día nos quita mucho tiempo la gestión de la calidad también, ¿no? Entonces al final dices, la gestión es muy importante porque en el fondo esa gestión pues, es lo que hace que la calidad suba en cuanto al procedimiento, ¿no? Entonces al final dices, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser prácticos. Las rutas están muy bien, yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? Pero no tanto rutas generales de FA, sino rutas concretas de cosas que tú digas, a ver, hay que hacer esto, hay que venir en consulta esto en este momento, hay que tardar tanto tiempo en el KISS hacer la ablación, hacer bien la ablación, en fin, cosas más concretas en general, ¿no? ¿Qué se puede hacer? La acreditación es muy importante, la calidad de personal, de médico, de enfermería. Yo no hace falta que os diga que hacemos un curso de enfermería todos los años y creo que es fundamental. Trabajamos un médico, 2, 3, 4 con 5 o 6 enfermeras, deben estar bien formadas, es fundamental, ¿no? De centro y con auditoría externa, no vale que uno diga qué bueno soy, sino que alguien venga de fuera y diga, vale, está bien, ¿no? Que hace usted esto, de acuerdo, ¿no? Formación continuada, cursos, sesiones. José Luis y yo nos acordaremos los dos de que la reunión de la sección empezó porque hacíamos sesiones de la unidad de arritmias. ¿Te acuerdas? Que en el fondo de aquellos momentos viene todo esto, ¿no? En el fondo, esa formación continuada con sesiones que hacíamos es lo que ha permitido que hoy en día estemos aquí todos juntos sentados, ¿no? Con lo cual esa formación es muy importante, que semana a semana una unidad de arritmias tenga sesiones de formación para residentes, para fellows, para uno mismo, es una cosa que es muy importante en cuanto a realidad, ¿no? La tecnología, pues, si tampoco a veces digo, si no es cuestión de tener lo último de lo último, si a veces tener un iPhone 8 también te sirve, no hace falta el iPhone 14, ¿no? Pero que sea tecnología efectiva, eficiente, segura, ¿no? Que, en fin, pues eso que tú le ofrezcas al paciente, algo que realmente le cure o le mejore de la mejor manera posible, ¿no? Tener registros, ya lo he dicho antes Conchi, también lo va a decir ahora también Francisco Javier, son fundamentales de procedimientos, de complicaciones, súper importante, de que tú lo mismo digas, a ver, voy a hacer un registro de complicaciones, porque es que las hay, es que me guste o no me guste, las hay, con lo cual, si no las haces, no vas a saber si hay más hematomas por un implante, si hay más hematomas en una punción venosa porque no usas el eco, en fin, por muchas cosas, ¿no? De fármacos, de tecnología, es muy importante, y bueno, pues ya se ha dicho también, ¿no? Hay registros de todo tipo en la Sociedad de Cardiología y la sección de ritmo también, que tenemos que teóricamente rellenar de manera sincera y correcta, ¿no? Y registros hay muchos, hay registros de ablaciones, de marcapasos, de DAI, de CUTEM, pediatría, en fin, de todo en general hay muchos registros, ¿no? Que es muy importante. Y como digo, yo creo que es muy importante el papel del paciente. Parece que es que estamos aquí hablando de nosotros y diciendo, no, el paciente es al final quien opina del médico. Los PREMS, los PROMS son súper importantes. Una calidad de vida en cuestionario es una cosa que nos ayuda mucho a saber qué hemos hecho bien o cómo hemos hecho bien con el paciente, cómo está mejorando o no en general, ¿no? Con lo cual, al final dices, si es que no estamos solos, somos parte de un sistema, de un centro que nos obliga a que digamos, ablación sí, pero a ver, ¿cuándo va a hacer la ablación? ¿Cómo la va a hacer?
cuál tiene lista de espera, cuánto tiempo, la va a hacer bien, en fin, ¿no? Y ese proceso asistencial hay que hacerlo pues, de una manera muy, muy importante, ¿no? Consensuado entre todos, con el centro, con el sistema, ¿no? Pensar en el paciente, en efectividad, en eficacia, en seguridad, ¿no? Y, como decía antes Conchi, yo también pienso que registrar y comparar y medir es muy importante. Hombre, no se puede medir todo y uno tiene que estar abierto a cambiar esas mediciones, ¿no? Pero es muy importante hacerlo de manera periódica, ¿no? Y que esas mediciones alguien de fuera te las audite. Porque no vale que uno mismo se mida, sino tiene que ser alguien de fuera que te diga, vale, usted lo ha medido bien o no, y yo lo audito y le digo sí o no está acreditado para hacer esto o tal cosa, ¿no? Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José Manuel. Continuamos ya con la última charla, que el doctor García Seara nos va a hablar sobre los registros de calidad asistencial que llevan a cabo en la Sociedad Española de Cardiología, pues qué implementación tiene y qué resultado. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación para estar aquí y sobre todo a vosotros por estar aquí en esta sesión ya vespertina del viernes. Bien, el tema que me ha tocado es el de registro de calidad en arritmias de la SEC, implementación y resultados, especialmente SEC excelente y especialmente el procedimiento de SEC excelente en ablación de fibrilación auricular. Calidad asistencial, como decía un profesor de una escuela de negocios que se llama ESADE, lo es todo. Es una definición que a mí me gusta mucho porque la calidad está en todo. Otra manera de definir calidad sería hacer bien aquello que se tiene que hacer. Y como veis, tiene muchos componentes. Quizá podemos resumirlo en tres. La calidad científico-técnica, que es un poco la que va hacia el resultado, la que es efectiva y que también mide competencia, conocimientos y habilidades. La calidad relacional, que es la que mide la satisfacción del usuario, el paciente y, por supuesto, también la seguridad. Y la calidad eficiente, que es la que mide lo que se hace que sea al menor coste. ¿Y por qué es relevante la calidad asistencial? Pues porque cuando se hacen programas de este tipo se ha demostrado que se reduce mortalidad de diferentes sustratos. Y cuando se mide y se hacen programas de este tipo, se observan que las deficiencias en la mayor parte de los casos están en el sistema, en cómo funcionan los servicios, las deficiencias que tienen, y no tanto en el individuo. Así, desde la SEC se diseñaron varias iniciativas a través de un comité de calidad para mejorar aspectos relacionados con la calidad asistencial. 3 proyectos nacieron inicialmente: Recalcar, SEC Primaria y SEC Excelente, dirigido por el doctor Francisco Ruiz Mateas, que hizo una labor encomiable en la puesta en práctica de este proyecto. Voy a hablar 2 palabras de los otros proyectos. Recalcar nació como un estudio o un registro que lo que pretende es llegar a un diagnóstico de la asistencia cardiológica en España para establecer políticas de mejora. Quizá lo que todos recordamos, Recalcar, es la mejoría que hubo en la asistencia al programa de la angioplastia primaria en el infarto de miocardio. SEC Primaria también pretende lo mismo, mejorar mortalidad y calidad de vida, pero esta vez con una mejora en la relación de los diferentes estamentos asistenciales, primaria y especializada. ABACAR es el diccionario que pretende homogeneizar todos los términos cardiológicos en el informe de ARTA para hacer una mejor precisión en cuanto a la evaluación de la complejidad. Y, por último, las URV, Unidades Relativas de Valor, que es el proyecto del presidente actual, que lo que trata es de medir lo que cuestan las cosas, tanto a nivel humano como material como farmacológico. Ya nos centramos en SEC Excelente. ¿Qué es SEC Excelente? Pues es un proyecto de la SEC para la mejora continua de la calidad de la asistencia a las enfermedades cardiovasculares en España, pero no solo en los servicios clínicos, sino también con una vocación de llegar a la gestión de los recursos asistenciales. Pretende integrar y completar estas actividades con otras de la SEC en lo que se ha llamado el Círculo Virtuoso de la Calidad, y cuyo objetivo es mejorar calidad de vida y reducir la mortalidad. Para ello, el Círculo Virtuoso de la Calidad se ha definido de esta manera: debemos medir las cosas, para ello hay que registrar, hacer registros, compararnos con unos estándares de calidad, que son unos niveles de algunos indicadores que nosotros hayamos determinado, por debajo del cual no es aceptable un procedimiento, y hacer benchmarking, es decir, compararnos, sobre todo compararnos con quien lo hace bien. Una vez que tenemos estos datos, debemos mejorar, identificar aquellas áreas de mejora, y una vez que mejoramos, pues nos acreditamos y certificamos y volvemos a empezar.
Por tanto, cuando se crea SEC Excelente, se establecen una serie de procesos y procedimientos, se recoge la evidencia científica, se definen aquellos grupos que van a trabajar, evidentemente, en esos procesos y procedimientos, se desarrolla una vía clínica, es un aspecto muy importante dentro del proceso, y unos indicadores. Se registran estos indicadores a través de aplicaciones informáticas y esto nos permite mejorar, una mejora continua en todas aquellas cosas que estamos midiendo y posteriormente obtener la certificación y la acreditación pertinente. Estos son los procesos y procedimientos que se iniciaron en SEC Excelente con sus respectivos coordinadores. Yo tuve la fortuna de estar en un procedimiento de ablación de fibrilación auricular que coordinó Javier Jiménez Candil, trabajando junto al doctor David Calvo y el Luis Tercedor y yo mismo en este proceso. Y esta es la vía clínica que nosotros ofrecimos dentro del proyecto SEC Excelente Ablación de FA. A la izquierda vemos el qué, a la derecha vemos el quién o el de dónde vienen. Los enfermos habitualmente con fibrilación auricular pues vienen de urgencias o de atención primaria y son enviados a cardiología, donde aquí se establece una estrategia. Vamos a la izquierda, control de ritmo, control de frecuencia, y dentro de esta estrategia se ofrece o se valora la posibilidad de que este paciente reciba una ablación de venas pulmonares. Una vez que vemos que está indicada, pues hay que preparar al paciente en la preablación, pues consentimiento informado, explicarle todas las cosas del procedimiento, los riesgos, las expectativas, etcétera. Y dos aspectos que a nosotros nos parece importante introducir, tanto la anticoagulación como el antiarrítmico, de tal manera que tenemos al paciente preparado. Una vez que está preparado, pues hace la ablación, pues la técnica que cada laboratorio considere, con, repito, las expectativas según el tipo de paciente, que esto ya, evidentemente, a la derecha lo hace electrofisiología cardíaca y, posteriormente, los cuidados posablación entre electrofisiología y cardiología. Al terminar todo esto, pues establece un seguimiento del paciente. Inicialmente era 3-4 meses el primer año y, posteriormente, cada 6 meses a partir del segundo año, si no había recurrencias. Y, como veis, el paciente acababa en primaria. Pero si había recurrencias, pues con esta flecha que vemos aquí en la parte derecha, nos teníamos que mover de nuevo a valorar la estrategia del paciente, pues si era control de ritmo, pues volver a hacer una cardioversión o una reablación, o si control de frecuencia, etc. Con esta vía clínica nosotros establecimos unos indicadores de calidad, unos indicadores que a nosotros nos parecieron los más pertinentes. Tres tipos de indicadores: estructura, proceso y resultado. Y aquí quiero decir que aunque los de resultados son aquellos en los que nos fijamos todos, en mi opinión los indicadores de estructura son los más importantes de este procedimiento. Indicadores de estructura, recursos humanos, materiales, financieros, modelo de organización, etc. Dentro de los indicadores de estructura, nosotros definimos la acreditación de la unidad por la ERA, SEICO, certificación ISO, la dotación de personal, al menos 2 cardiólogos acreditados, y al menos 2 enfermeros con experiencia de 1 año o más en electrofisiología cardíaca, un volumen de procedimiento de 50 o más ablaciones al año, una dotación de material, aspecto muy importante que se pormenoriza muy bien en el documento, es decir, un equipo radiológico acorde con los estándares recomendados y una dotación auxiliar, disponibilidad de anestesia y de cirugía cardíaca. Dentro de los indicadores de valoración previa al paciente, pues una serie pues de scores, el consentimiento informado y la obtención de un estudio de imagen previo. Y dentro del procedimiento nosotros definimos lo siguiente. Este es un resumen, hay algún indicador más que es pues una tasa de éxito inmediato de más de un 90%, tasa anual de complicaciones mayores menos del 5%, de mortalidad menos del 1%, de éxito en FA paroxística a un año de más de 65%, a un año de FA persistente de más de 55% y de tasa de mejoría clínica en FA paroxística de más de un 80%. Esto de la mejoría clínica aquí, nosotros vimos que no era muy justo a veces el término de recurrencia o no, sino que a veces si esa recurrencia llevaba a un cambio en la actitud clínica, ¿no? Por esto se definió una especie de éxito parcial o de mejoría clínica. Y el hecho de que tengamos datos que no sean muy altos viene a colación un poco por los datos tan heterogéneos que hay en la literatura respecto al éxito de la ablación de fibrilación auricular. Esto es un metaanálisis de la ablación en FA, pero lo que os quiero mostrar, fijaos en la gráfica de la izquierda, el PAVA-CHF, un estudio de 2008 con una tasa de éxito muy próxima al 90%, y fijaos en la derecha, Castle y Cabana con una tasa de éxito de 50-60%. Es evidente que Castle y Cabana probablemente todo lo relacionado con la ablación se hacía mejor que en épocas precedentes, pero pues medían más, el seguimiento era más largo, etc. Entonces, hay que tener cuidado porque aquellos laboratorios, aunque midan más, es posible que tengan peores resultados.
Y el otro aspecto que también, y esto enlaza con lo de la mejoría parcial, es que, como nos indica este subanálisis del Castle, fijaos que la carga de FEA parece que es un factor clínicamente más relevante que otros. Cuando se ve que se tiene menos de un 50%, hay una diferencia en los outcomes respecto al tratamiento médico, incluso en mortalidad. Y, sin embargo, la recurrencia de más de 30 segundos no tenía esta potencialidad. Por tanto, ojo, a veces lo que estamos midiendo con recurrencia, con la definición clásica, porque puede ser que no tenga una gran significación clínica. Entre indicadores de seguimiento y sistemas de información, pues teníamos el seguimiento estandarizado más de un 90% y el almacenamiento de las variables y la adherencia al registro de un 100%. Fijaos que en el registro de evaluación de FEA ya esta constituye el primer sustrato en los laboratorios españoles, 35%, con un incremento del 29,6% respecto al año pasado. Y también que aunque las complicaciones se han ido reduciendo a lo largo de los años, desde el 4,6 al 3,4, fijaos que parece que hay una meseta que no se reducen más. Así que de los 11 centros que se acreditaron inicialmente, solo por un tema de volumen, he pedido datos a los 11 laboratorios y he tenido respuesta de estos 8, que son los que os voy a mostrar. Porque inicialmente sé que este lente en evaluación de FEA se acreditó solo por volumen. Entonces, lo que quería ver es si con estos indicadores que nosotros definimos, estos centros, cómo habían respondido. Pues fijaos, respecto a la acreditación de la unidad de arritmia, todos menos uno están acreditados, el 87,5%, acreditación de personal y enfermería al 100%, todos tienen más de 50 ablaciones de FEA al año. En cuanto a número de salas de FEA, 2,1, entre 1 y 3 de rango, número de ablaciones de FEA, 157 de media, entre 80 y 253, y esto es un aspecto muy relevante porque, fijaos, en el registro de 2022, que es de datos de 2021, solo había 5 centros con más de 150 ablaciones, 151 de FEA al año. Navegadores, todos tenían navegador, número 2,6, entre 2 y 4, disponibilidad de cirugía, anestesia todos, e imagen, todos menos 2, y estos dos hacían también imagen, pero no en todos los pacientes. En cuanto al porcentaje en resultados, el 99%, o sea, el éxito agudo estaba en 99%, con un rango 98-100, complicaciones 2,5%, en un rango 0,8-4,2, mortalidad 0, éxito en FA paroxística 77,1, en un rango entre 72 y 85, éxito en FA persistente 66,5, en un rango entre 60 y 77, mejoría de FEA paroxística, 88,5%, entre 85 y 92, y un 100% en tanto seguimiento, almacenamiento y adhesión al registro. Y fijaos, en cuanto a los indicadores de resultados, todos cumplían. Éxito agudo más de 90, complicaciones menos de 5, mortalidad menos de 1, éxito en FA más de 65 y persistente más de 55, éxito en FA paroxística más de 80 y en el seguimiento y las variables de recogida de datos también. Y esto es en cuanto a FA, ablación de FA. Esta diapositiva ya se ha puesto, estos son otros indicadores de electrofisiología que tienen que ver pues, con la tasa de complicaciones de dispositivos, de marcapasos, con la precocidad en cuanto al implante de los marcapasos. Nosotros tenemos un programa de implante los fines de semana y lo que hemos definido, hemos aceptado el número de pacientes con necesidad de marcapasos urgentes con demora de más de 24 horas, menos de un 1%, y la tasa de implante de marcapasos no complejos, menos de 30 días también. Y en cuanto a indicadores de proceso de fibrilación auricular, pues con una cardioversión no se demore más de 45 días, nos parece razonable. Aumentar un poquito el número de porcientos de ablación de FA, 100, más de 100, y el número de complicaciones mayores un 3%, que como ves aquí yo creo que se ha sido un poco exigente porque actualmente está en 3,4. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, abrimos turno de preguntas. Muchas gracias, doctor García Seara. Si no hay preguntas de momento de la sala, si me permitís un poco hacer pregunta, reflexión, tanto al doctor Martí como a la doctora Alonso, puesto que ha habido un poco de discordancia en cuanto a la cantidad de indicadores de calidad. Mi reflexión es un poco de hay muchos o poco, pero realmente cuando revisáis o se miran esos indicadores,
¿realmente creéis que son adecuados? Porque yo creo que no depende si son muchos o son pocos, sino que realmente estemos midiendo lo que nos interesa y lo que le interesa al paciente. No sé si queréis comentar alguna cosa de este tema. Yo con lo que he visto de los indicadores de la europea, de la Sociedad Europea de Cardiología, a mí me han parecido muchos, pero no quiero decir, o sea, me han parecido muchos porque creo que muchos de estos que ellos ponen como indicadores, no sé yo, creo que forman parte de la práctica clínica habitual. Es decir, a mí me cuesta pensar, a lo mejor hay profesionales, ¿no?, que tú veas a un paciente con fibrilación auricular y no, en tu mente no le calcules el CHAS-VASc, ¿sabes? Entonces, tener como indicador cuánto se le calcula el CHAS-VASc, a cuánto se les pide una analítica con una función renal, yo creo que eso se puede considerar como indicador y no digo que no, pero contabilizar eso es que forma parte de la educación médica básica. Entonces, cuando lo veía pensaba, digo, pero bueno, si es que esto habitualmente yo quiero creer que se hace, no lo sé. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. O sea, hay muchos indicadores que son un poco de perogrullo, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que estar protocolizadas dentro de un servicio, igual que como cuando viene un infarto agudo de miocardio, cómo tratarlo, pues igual una ablación de fibrilación auricular, o sea, perdón, una ruta de fibrilación auricular tiene que incluir todos los aspectos del tratamiento de una... Entonces, al final, hablo de fibrilación auricular porque es un poco nuestro día a día, ¿no? Podríamos hablar también de resíncro, de otras cosas, pero me refiero a fibrilación auricular. Entonces, yo creo que al final las sociedades poco a poco han ido implementando esto, porque al final es eso, o sea, es medir para mejorar, porque es la única manera de poder cuantificarlo, pero yo creo que efectivamente al final yo creo que hay demasiados, tal y como aparecen en las guías, ¿no? Yo un poco me quejaba al principio que InCardio, realmente que es el primer aproximación que se hace desde la Sociedad Española de Cardiología, lo centra en unos indicadores que son muy pobres desde mi punto de vista, pero esto poco a poco ha ido creciendo y realmente hoy en día a cualquier jefe, yo recuerdo cuando estuve de jefe de servicio, nos pedían un montón de indicadores de calidad y de eficiencia y de dotación estructural, que al final era apabullante la cantidad de información que tenías que dar. O sea que al final son muchos, pero yo creo que son necesarios. Lo que pasa es que eso también supone un trabajo extra. Y comentaba antes Rubio que en principio, claro, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial funciona cuando metes los datos, quiero decir que eso es mucho trabajo también metido, ¿no? O sea que yo creo que son muchos, son adecuados, pero a veces un poco hay algunos que son de perogrullo. Doctor Medina. Sí, yo participé en el de taquicardias ventriculares, así que me puedes echar la culpa. Pero bueno, ahí lo que se hicieron varias rondas de esto de Delphi, ¿no? Y se iban quitando, porque inicialmente es verdad salían muchísimos, pero el artículo es más lo que debe ser un indicador. Luego es otra cosa que lo uses o no, porque vale, está muy bien tener 1000 indicadores, pero los estamos usando. Entonces mi pregunta es un poco... yo creo que la asociación ha sido pionera en España, por supuesto, pero en Europa también, ¿no? O sea, hace 20 años montamos la acreditación y montamos el registro y inicialmente parecía una cosa imposible, idealista, y aquí estamos, ¿no? Ahora nadie cuestiona ni el registro ni la certificación. Entonces, no sé si pensáis que aprovechando la estructura del registro, ¿no?, que va a ser incluso caso a caso, es la idea, ¿no?, de ir metiendo paciente a paciente incluso, ¿no?, si se podría aprovechar para, digamos, hacer una especie de benchmark entre centros, si deberían publicarse, estamos hablando de cosas serias, ¿no?, que sean públicos, ¿no?, el número de procedimientos por centro y algún otro indicador. Yo no creo que hay que empezar poco a poco, no puedes sacar 20.000 indicadores, pero ya solo el número de procedimiento, número de complicaciones y algún otro indicador, no sé qué pensáis. ¿Estamos preparados a sufrir esto o no? Yo te diría que esto básicamente es como funciona el sistema americano o sea, en un hospital privado y la competencia que hay entre hospitales, tú al final vas a la Clínica Mayo o a la Cleveland Clinic o vas a otra clínica en función de los resultados que son absolutamente publicables. Ahora, yo no sé en un sistema público de salud como tenemos en España si esto la gente lo va a aceptar demasiado bien o demasiado mal. Es decir, fulano de tal tiene este número de complicaciones, pues a este no voy y elijo el otro, porque además muchas veces la elección libre de centro tampoco existe. O sea, muchas veces incluso entre comunidades, tú no puedes de una comunidad irte a la otra si no te da un CESUR para poder irte a la otra comunidad, etcétera, etcétera. Yo lo encuentro muy interesante y creo que es muy útil, pero yo no sé si esto puede levantar ampollas.
Yo estoy muy de acuerdo contigo y cuando iba preparando esta charla, pues y lo he dicho, ¿no? Nosotros tenemos el registro, nosotros ya empezamos o hemos querido empezar y tenemos la acreditación, que es una cosa de calidad, es decir, que todos los centros de España tienen gente acreditada que pasa un examen, que tiene un número de procedimientos. A mí me parece que eso es pionero y es fundamental y hay que mantenerlo. En cuanto a lo de publicar los datos por hospitales, yo no creo que tuviera que haber ningún problema, pero claro, tiene que haber un sistema, una base de datos donde tú metas los datos y quede reflejado allí todo. Ahora, cuando yo que estoy en el comité de acreditación, ¿sabes? Cuando hay que acreditarse cada año, tú pides que tienes que tener más de tantas ablaciones, más de 150 de FEA en los 3 años, más. Todo esto, hay gente que mete los datos que no tiene base de datos, que los mete uno a uno. O sea, imagínate, eso probablemente sería muy bienvenido para la gente que no tiene bases de datos. Una cosa pionera en este sentido, ¿no? De crear algo, una plataforma. Nosotros, por ejemplo, en Sant Pau, que hemos hecho, hay 2 proyectos, ¿no? Con los marcapasos, lo de la compra, toda la integración del sistema de compra de marcapasos y de desfibriladores, que hace tiempo que lo hacemos. Eso llevó a crear pues todo un sistema donde se integra todo lo que tú metes allí, todos los datos, allí está todo, se integra todo, va a la historia clínica. Claro, con un sistema así, luego explotar los datos ya es un poco más difícil, pero con un sistema así sí que está todo allí unificado y esto sí que podría ser un poco una forma de hacerlo para todas las unidades, no sé. Sí, yo creo, la pregunta que haces, José Luis, yo creo que sí, que se debe hacer y ya se ha hecho. Por ejemplo, lo que comentaba yo del infarto agudo de miocardio y la asistencia, esto es por una información que sale en el recalcar. Hay diferencias importantes en la mortalidad del infarto de miocardio en España y parece que estas diferencias estaban fundamentalmente motivadas por los programas de angioplastia primaria. Como esto se publicó y claro, era ya a nivel comunidades autónomas, generó muchísima polémica, pero se consiguió el resultado, se desarrollaron programas de angioplastia primaria en aquellos sitios donde lo tenían infradesarrollado. Entonces, yo creo que sí. El problema de nuestro registro es que, hasta donde yo sé, es voluntario y es anónimo. No sé qué pasaría si empezamos a querer sacar estos datos ya de una manera pues, más señalizada, pero en teoría yo creo que ese es el camino. Quizá no tenemos la costumbre de publicar nuestros datos, pero probablemente este es el camino, ¿no? Sí. Perdón. Damos la palabra y una pregunta al fondo y luego el doctor. Bueno, era por seguir el tema que ha iniciado José Luis. Ya lo hacemos con los DAI y los marcapasos. Ya sabemos cuántos DAI pone cada centro. Es cierto que sigue siendo voluntario y que la cumplimentación tampoco es 100% fidedigna, porque seguimos arrastrando un gran problema. Tú dices que hay gente que no tiene base de datos, pero los que la tenemos, los que nos negamos es a rellenar 2 veces al mismo paciente. Nos negamos rotundamente. Mientras no haya un sistema de acceso directo de una única base de datos, lo demás será un fracaso. Y insisto yo muchas veces, variables que se vayan a utilizar. Utilizar variables y añadir variables que no se vayan a utilizar genera trabajo en exceso para nada. Entonces los registros tienen que tener variables que sean para medir la calidad, la seguridad y poco más. Porque el resto es demasiado, ¿no? Y yo creo que el primer paso, José Luis, yo creo que es iniciar el enviar caso a caso todos los procedimientos. Luego publicarlos, la actividad y por centro y tal, bueno, eso supongo que toda la sección tendrá que aceptarlo, pero insisto, los DAIs y marcapasos ya lo hacemos. Sí, pero en el registro de DAI y marcapasos hay el número que implanta cada centro, pero no hay las complicaciones ni nada de esto. Eso es un poco más sensible. El registro de hemodinámica no pone complicaciones. Exacto. Cuidadín, no hay. No tiene. Cuidadín, pone solo actividad. Yo quería comentar una cosa que se ha dicho aquí, el tema de la calidad percibida por el paciente o de la calidad del paciente. Os voy a poner un caso anecdótico, porque esto me pasó a mí cuando trabajaba en el Hospital del Mar, de una paciente de 72 años que se diagnosticó de fibrilación auricular paroxística. Esta señora se derivó rápidamente a arritmias porque estaba establecida ya la ruta de fibrilación auricular. Es una paciente que se calculó obviamente su chat-VAS, se calculó su ERA, se calculó todo, se hizo la ablación precozmente, en menos de un mes estaba ablacionada, y esta señora, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista médico, fue perfecta. Esta señora, cuando la vi en consulta la primera vez después
después de la ablación, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Y todo esto. Dice, fatal, la peor experiencia de mi vida. La peor experiencia de mi vida. Y digo, ¿y cómo es que es la peor experiencia de su vida si todo fue perfecto? No hizo usted ninguna complicación, si está usted anticoagulada, está usted perfecta. ¿Qué? Cuando me sacaron el compresivo, la enfermera me arrancó la piel. Vamos a ver, esto es la calidad percibida. Esto es como cuando vas a un buen restaurante, comes de puta madre, encima la cuenta no te sale tampoco tan cara y viene a la parca de coches y te ha rayado el coche. O sea, al final, la sensación que puede tener un paciente de una situación, esa calidad percibida, se diluye de la calidad real que has hecho tú. O sea, que has hecho todo el proceso, porque aquí implica mucha gente. Simplemente tuvo la mala suerte de que aquel día le tocó estaba en una zona ectópica de cardiología y la enfermera pues le levantó pues debía ser una novata o lo que fuera, y le levantó y le arrancó la piel. Era una señora de 72 años con una piel un poco... Y tuvo, dice, la peor experiencia de mi vida. Al final te quedas diciendo, bueno, me hizo pensar que realmente la calidad percibida por el paciente a veces no tiene nada que ver con la calidad real del procedimiento. Y por eso digo que a veces estos indicadores de calidad a veces son, en fin, que dejan algún punto que desear. No, hombre, como todo, eso es cierto, ¿no? Pero que hay que hacerlo, yo creo, ¿eh? Porque al final dices, si es que es verdad que el paciente al final es quien te dice y tal, ¿no? Decíamos antes, la comida, que además te dice, uy, sí, genial, pero la comida del hospital estaba fatal. Y dices, pues vale, pues muy bien, ¿no? Pero al final nos guste o no nos guste, hay que hacer los famosos PREMS y PROMS, para eso existen los PREMS y los PROMS, ¿no? Para que teóricamente sean más objetivos y tal, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Que al final, pues es que el paciente es al final quien te dice si lo has hecho bien o mal, ¿no? O si te remite a otro colega y tal, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y también comentábamos, también, claro, nos guste o no nos guste, también es que hay que tener agencias externas que te evalúen. Yo me acuerdo cuando hicimos la acreditación de estimulación hace unos años, vino una agencia externa, me acuerdo, y fue mucho más duro, lo digo, que cuando vienen para acreditarte como centro, cuando te acreditan, ¿no? Y claro, viene alguien externo y fueron bastante serios, ¿eh? Y digo, claro, es que o viene alguien externo o uno mismo puede decir qué bueno soy, qué bien lo he hecho y he hecho más colaboración y tal, no, pero claro, tiene que venir alguien externo a que te diga, oiga, esto que usted por aquí es verdad o no, tiene usted registro de complicaciones, de verdad usted, o sea, que al final no guste o no guste, alguien externo tiene que ser el que nos evalúe también, ¿eh? Y auditar, que se han dicho muchas mentiras, ¿eh? O sea, claro, porcentaje de ablación de éxito, pues esto no es verdad, porque no puede ser que hace 20 años tuviéramos un porcentaje del 95% y ahora estemos por debajo de aquellos. O sea, hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. ¿Cuántos cables se te caen de la aurícula? ¿Cuántos no? Pues oye, pues eso hay que ponerlo, pero hay que decir la verdad. Que sí. Sí, yo quería, volviendo a lo de publicar los datos, y creo un poco como Javier, ¿no? O sea, inicialmente te da mucho repelús, ¿no? Pero si lo piensas fríamente, realmente no somos tan diferentes. Es decir, que deberíamos estar dispuestos a ser evaluados, o sea, a compararnos, ¿no? Y si estamos peor, pues tendremos que analizar por qué es. O sea, no necesariamente es que seamos genéticamente malos, como decía un político, sino a lo mejor hay algo que podemos implementar, ¿no? Que funciona mal en el hospital, y sobre todo es poner el punto sobre nuestros administradores y nuestros políticos. Pues si funciona mal nuestro servicio, ellos son muy responsables, ¿no? Si no, nos estamos comiendo nosotros todo el marrón en silencio, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha comentado Javier un poco, es verdad que es estresante de primeras, pero a lo mejor es el camino, ¿no? Para mover a nuestros administradores. Y luego también, claro, dice José Luis, e incentivarlo. Si tú lo has hecho bien, que te incentiven, porque hace poco hablaba yo con alguien de Estados Unidos y decía, claro, si yo me acredito para hacer no sé qué, mi sueldo va a subir, pero vamos, bastante. Y dice, en España, dice, no, en España te dan así una palmadita y te dicen, enhorabuena. Y dices, hombre, pues claro, de la misma manera también tiene que incentivarse el trabajo, esa gestión bien hecha, pues, ahora cómo no lo sé, ¿no? Pero de alguna manera también sienta que se siente, no sé. Allí hay una pregunta. Doctor Salguero. Sí, felicitaros, muchas gracias porque las reflexiones son tan muy interesantes. Hombre, como estáis hablando de calidad, es que respecto al número de indicadores para medir y demás, dos reflexiones. Una, yo creo que nos han estafado a todos. Hace como 10 años o así, a todos nos contaron que íbamos a empezar a trabajar con unos sistemas de historia electrónica fantásticos y todos nos tiramos en plancha, ¿verdad?, con la sensación de que se acababan nuestros problemas, por una parte de investigación, que son los primeros que todos vimos, y luego va pasando el tiempo y ya vienen pues otras cosas. Pues no solamente está tener los datos metidos para poder hacer un paper, sino también están los datos metidos para ver lo que estoy haciendo, ¿no? Y la realidad, no sé si lo compartís, me imagino que sí, es que los datos están secuestrados.
y es muy difícil que tú seas capaz de acceder a la información que por otra parte tú mismo estás generando. Y claro, eso José Luis, que tiene más experiencia en el extranjero, a precio de administrativo no estamos mal pagados. Si tú lo piensas, la cantidad de horas que te pasas al día metiendo datos en aplicaciones, muchas veces los mismos, como decía antes Miguel, claro, yo cobro bastante bien para hacer trabajo de secretaria. Otra cosa que dice, ya, que merece la pena que tú estés haciendo tú ese trabajo. Entonces, yo creo que ahí nos han estafado. ¿Y cómo podemos salir de ese bucle? Pues lo veo muy complicado, porque ¿a quién le convences ahora para que tengamos un sistema de historia electrónica unificado? No voy a decir ya unificado en toda España, que estaría bien, o en toda Europa. Yo hablo unificado en la Comunidad de Madrid. Fíjate lo que estoy diciendo, una cosa o primaria y especializada. Fíjate que hay otras comunidades que están mejor que la nuestra, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por ahí. Y luego, por otra parte, como habláis de indicadores, más no siempre es mejor. Y tener muchos indicadores probablemente es malo, genera anticuerpos. Y si encima, pues como habéis comentado, no hay ningún incentivo, no tienes tiempo, no tienes un administrativo que haga el trabajo, ni hay forma de sacarlo de la historia electrónica, tener indicadores para la sección, para la sociedad o para quien quiera es echarle unas horitas para picar más datos en otro sitio. Y claro, entonces, si eso es así, pues tendrán que ser 4, porque no nos pueden pedir 53. Ojalá fueran 53, pero tendrán que ser 4. Esto es así, no tenemos otra opción, ¿no? Entonces, nada, yo insisto, os agradezco mucho las reflexiones porque creo que son todas muy acertadas y bueno, más allá de que lloremos todos, estoy de acuerdo con José Luis que algo podemos hacer. Y el comentario de lo del infarto en el país, la historia aquella del código de infarto, es que es cierto. Hace poquito, hace un mes o así, escribimos un editorial sobre la evaluación los primeros 10 años de Recalcar y hacíamos alusión justo a esto que tú comentas. Y dice, hombre, que se pueden cambiar las cosas. Es que eso empezó a levantar ampollas a todos los políticos de España y dice, coño, ¿y por qué salgo tan mal en la foto? ¿No? Y entonces de repente todo el mundo se puso a correr para montar su código de infarto en las comunidades autónomas que no lo tenían. Entonces se pueden hacer cosas. Yo creo que sí, lo que pasa es que hace falta un poquito de valentía también. Y eso, pues si esperamos que lo hagan los políticos, lo veo complicado. A lo mejor lo tenemos que hacer otros que no somos tan políticos, ¿no? Comentario breve. Totalmente de acuerdo con lo que dices, pero aún más. Nosotros tenemos una muy buena historia clínica electrónica en Galicia. Yo puedo saber qué se le ha hecho a un paciente que está en el hospital da Costa, en Burela, allá a 200 kilómetros, y él puede saber qué se ha hecho a un paciente mío. Es decir, desde el punto de vista clínico es extraordinario, pero no desde el punto de vista de la investigación, de análisis de datos. No están interesados en que se pueda acceder a esta información. Y desde la sociedad filial nuestra, la sociedad gallega, nosotros hemos hecho 2 iniciativas en estos últimos años. Un registro de fibrilación auricular que ha tenido que ser prospectivo, pues no podíamos tirar para atrás para ver los datos, no nos daba el permiso el comité de ética. Y uno de insuficiencia cardíaca que ha estado parado más de un año porque el Sergas no entendía bien un poquito qué es lo que íbamos a hacer. Y lo vamos a hacer también prospectivo, porque así pues no tenemos ni que compartir los datos con ellos. Es decir, la administración no está de nuestro lado, claramente. Y tú si quieres sacar una foto de cualquier proceso, cómo está en tu comunidad, las deficiencias para mejorarlas, no te van a ayudar. Sí, pero son tontos porque tú no metes datos gratis. O sea, si tú puedes sacar algo. O sea, yo no meto datos gratis, yo meto datos para tener una utilidad clínica o investigadora, pero una utilidad administradora ni para Dios. O sea, estar picando datos de si viene esta área o no viene esta área solo para ellos. O sea, si tú no incentivas a la gente que puedan sacar algo, ver algo de la historia clínica electrónica, pues vas a rellenar, pues yo qué sé, el hipertensión arterial pues en evolutivo. No lo vas a poner en el campo que corresponde, ¿no? O sea, yo creo que ahí no son muy inteligentes. En cualquier caso, lo has dicho muy bien, porque eso va a venir por la inteligencia artificial. Pero las iniciativas que está viendo son absolutamente disgregadas. Me consta que en Galicia hay alguna iniciativa un poco más, hay hospitales concretos que tienen la suya, pero no hay ninguna estrategia. Entonces está siendo porque cada uno va haciendo la guerra por su cuenta y ya de ahí sacaremos lo que podamos, pero hay que plantearse hacer una estrategia común porque es que es la única manera de que esos datos
no sigamos siendo estafados. Quiero decir que yo, cada día que abro el sistema de historia electrónica, me siento más estafado. Digo, nada, yo sigo metiendo datos, alimentando aquí el monstruo para nada, ¿no? Entonces, o buscamos una estrategia común del ámbito que corresponda, no lo sé, a lo mejor desde la asociación se puede promover, no lo sé, o ámbito nacional, pero en la situación que estamos ahora yo creo que peor no se puede estar. La sensación es esa. Y todos tenemos la idea de que, joder, qué bueno sería saber hoy cuántos pacientes que yo tengo en mi programa de atención a la insuficiencia cardíaca han ingresado en mi hospital. Es que ni eso puedes ver. Nadie puede saber eso. Yo no sé si vosotros alguno podéis saber cuántos pacientes con marcapaso implantado han ingresado en la última semana en tu hospital. ¿Puede tener interés saber eso? Hombre, yo creo que sí. Y como dice José Luis, el que tendría que tener más interés en esto es el administrador, es el gestor, el que tendría que poder medir estos datos para planificar la política sanitaria de la comunidad autónoma o del país o lo que sea. Y sin embargo, desgraciadamente no tienen interés. Esto es a medio o largo plazo. La situación del tema de los indicadores sí que tiene. Por ejemplo, la Agencia de Calidad en Cataluña, el ACU, en función de los indicadores y del benchmarking entre los hospitales, financia diferente a unos hospitales que a otros. O sea que al final la Administración sí que toma partido en esto y sí que le saca rendimiento, porque a fin de cuentas ellos pagan más o menos en función de lo bueno o malo que sea tu hospital. Y es así, o sea que es una cosa que también se ha de tener en cuenta, ¿eh? O sea que aquí nos jugamos el dinero con esto también, ¿eh? Una pregunta, doctor García Seara, que así va para ti. ¿Crees que, sé que excelente en la ablación, ha merecido la pena, realmente hay una mejora de resultados cuando se ha producido la acreditación? Es decir, la pregunta es clara, ¿mejoran los resultados cuando nos acreditamos? Yo creo que, sin duda, si medimos los resultados que tenemos, según este esquema, mejoran los resultados. Te voy a poner un ejemplo nuestro. Nosotros teníamos unas complicaciones vasculares, no solo en FA, sino globales, en torno a 3,8-4%. Eran muchas. Desde que empezamos con la punción ecoguiada, las complicaciones han reducido, prácticamente no hay complicaciones vasculares. Es decir, todo el hecho de medir, sobre todo en términos de complicaciones, ayuda. Acreditación sé que excelente. Como sabes, la primera fase ha sido una acreditación de volumen, no ha sido por indicadores. Yo creo que a sé que excelente le falta pues, una segunda fase donde se le dé la oportunidad a todos los centros de poder acreditarse. Este aspecto tiene cierta complejidad, se ha evaluado. Ha habido conversaciones con Ángel Cequier hace unos 8 meses aproximadamente, que nos dio un poco las condiciones que ponía la SEC para retomar esta acreditación. Y yo creo que también un poco lo está valorando la Asociación del Ritmo. El problema de esto es, sé que excelente es un proyecto de un presidente, ¿no? Cuando ahora ya han pasado 2 presidentes y como pasa en la SEC es como muy presidencialista, cada presidente tiene su proyecto, ¿no? Y 2, la Asociación del Ritmo tiene una acreditación ya de unidad. Entonces esto podría también entrar un poco en conflicto, ¿no? Realmente yo creo que a la Asociación del Ritmo le interesa más las unidades que estén acreditadas y a lo mejor no tan puntualmente un proceso, un procedimiento, ¿no? Pero eso es algo un poco que se tiene que evaluar el interés que puedan tener los hospitales en conseguir la acreditación. Pero la pregunta es, yo creo que si mejora, y si mejora solo ver que existen estos indicadores. Me ha gustado mucho los datos que me han mandado. Fijaos que no hay unos resultados excelentes. Yo esperaba, 77% en FA paroxística. No es una cosa para tirar cohetes. La gente ha contado, yo creo que la realidad, ¿no? Y 66% en paroxística, o sea que, ¿no? Lo que sí me ha gustado de los datos que me han mandado es que son muy, muy creíbles, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya sabéis que yo soy un convencido del tema, no he querido hablar mucho, yo estoy moderador ahora, pero sí que os voy a contar una historia que yo hice hace unos años, que estaba con Miguel, que te habías ido a Granada hacía poquito tiempo, y hicimos algo que, bueno, luego no lo publicamos, que es medir la calidad de las secciones de hemodinámica y electrofisiología que había en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Y preguntamos cuántos de las unidades hacían un chest leak previo a la tal.
Entonces, bueno, los resultados fueron absolutamente desalentadores, ¿no? Hacer un checklist hoy en día se sabe que mejora los resultados claramente. Desalentadores que os podéis imaginar que se acercaba al 0%. Bueno, yo creo que todo mejora. Creo que os doy las gracias por ser magníficas presentaciones. Es verdad que la calidad da anticuerpos y lo has dicho muy bien, doctor Salguero, da anticuerpos, pero yo creo que esto es muy bueno. La acreditación que contaba el doctor Merino ha sido pues, un punto clave. No sabemos cuánto. Ese punto fue un punto clave en España, pero es que en toda Europa fuimos casi pioneros y cómo se hizo y lo bien que se hizo el sistema de acreditación. Tenemos unos niveles que seguro que tú sabrás muy bien en Europa cómo son. Para darte un ejemplo, tuvimos la semana pasada el examen, ¿vale? El examen de la ERA. Entonces, bueno, es una reunión de Sociedad Nacional y vamos a ser, ¿no? Y el primer día fue de certificación. El primer día fue de certificación y presentaba varios países sus sistemas, ¿no? Entonces siguen en bowlings, vamos, en bowlings. Hay países que ahora quieren adaptar el de la ERA, ¿no? Y entonces, bueno, presentó David el nuestro, que audita o tal, un aplastante, ¿no? Y entonces, claro, decía, no, es que, claro, examinarse a la gente mayor, claro, ya no, tendría que ser solo los nuevos. Y yo digo, pues en España nos hemos examinado todos. Y dice, bueno, claro, pero es que en España sois españoles. O sea, como diciendo, es que en España os damos por imposibles. O sea, me llamó la atención. Nos daban por imposibles. Bueno, pues que muchísimas gracias a los ponentes en primer lugar. Había mucho más público que ponentes aquí, ahora al final se han escapado. De verdad que os doy las gracias, ha sido una magnífica mesa. Doctor Díaz Cortegana, acaba. Por mi parte, efectivamente. Agradecer mucho a los ponentes que han hecho una labor importante en revisar estos marcadores de calidad, que yo creo que el mayor marcador de calidad es que estemos formándonos hoy aquí a las 6:30 de la tarde, finalizando el congreso, viernes por las tardes, para mejorar nuestra práctica clínica diaria, que eso implemente la mejoría del paciente y que pues podamos un poco poner en común y sacar ideas para mejorar. Yo creo que estos marcadores son complejos, hay múltiples, desde la percepción del paciente hasta la percepción del gerente, que es la eficiencia, y yo creo que pues, es un punto de partida para que esos registros y esas mediciones nos den el feedback del que podamos aprender y mejorar. Muchísimas gracias.